La estabilización de suelos es una técnica clásica de mejora de las características de un suelo, muy desarrollada en la actualidad con el empleo de equipos modernos. Se trata de una técnica tan antigua que existen referencias de estabilizaciones con cal en la época romana y con cemento desde mitad del siglo pasado, aunque ha evolucionado enormemente en las últimas décadas hasta llegar a ser en nuestros días imprescindible para la obtención de una explanada o capa de apoyo del firme de cierta calidad. Las razones de este crecimiento son consecuencia de las ventajas obtenidas, como la obtención de una buena plataforma de apoyo que colabore estructuralmente con el firme, el permitir circular por terrenos intransitables, reducir la sensibilidad al agua de la explanada o, en general, una mejora de la durabilidad de todo el firme, incrementando la resistencia a la fatiga, a la erosión y a los agentes climáticos de todo el conjunto. A todo ello se suman importantes ventajas medioambientales al permitir el aprovechamiento de los suelos existentes en la traza, aunque estos sean suelos marginales o inadecuados, y evitar la formación de vertederos. Para conseguir una estabilización eficiente es necesario conocer bien el material que se va a estabilizar. Para ello, con tiempo suficiente y antes de iniciar la estabilización, hay que realizar los ensayos de caracterización del suelo y, una vez definido el conglomerante a emplear, llevar a cabo los ensayos Proctor modificado y de CBR o resistencia a los 7 días para determinar la dotación. Un buen análisis de laboratorio, fiable y con ensayos de sensibilidad que permitan prever qué hacer en el caso de pequeñas desviaciones de los resultados, evitará paradas innecesarias de las máquinas, mejorando los rendimientos y abaratando los costes. En la ejecución es primordial una buena preparación del suelo antes de que empiecen los equipos. Se debe eliminar los gruesos que superen el tamaño máximo prescrito de 80 milímetros o menor en algunos casos, y obtener la rasante definitiva para lograr una buena terminación final. La estabilización del suelo consiste en la mezcla homogénea con un conglomerante, cal o cemento, a la humedad óptima que permita obtener la máxima densidad del material para conseguir una capa estable, resistente y durable. Para ello, se dispone de equipos de última generación que se observa en las imágenes, que permiten una estabilización por el sistema denominado vía húmeda, es decir, aportación del conglomerante en forma de lechada. Estos equipos están formados por una máquina estabilizadora conectado por una manguera a la máquina preparadora y dosificadora de la lechada. Esta dispone de un ordenador en el que previamente se introducen los parámetros de trabajo, que son la anchura y profundidad de la estabilización, la densidad del material, el porcentaje de conglomerante y el porcentaje de agua añadida. Para definir este último con precisión, es necesario conocer bien la humedad existente en el suelo antes de estabilizar. La mezcla del suelo con el conglomerante y el agua se realiza con el equipo estabilizador, que consiste en una máquina autopropulsada dotada de un rotor con picas que gira en sentido inverso al avance de la máquina. En la carcasa de este rotor es donde se inyecta la lechada de cemento y donde se produce el amasado. Como los equipos normalmente empleados tienen 2,5 metros de anchura para permitir su transporte sin medidas especiales, la estabilización se realiza por calles de 2,40 metros de ancho efectivo. Por lo tanto, se debe realizar un solape longitudinal entre estas calles de al menos 15 centímetros para evitar que quede material sin tratar. Cada vez que se inicia el estabilizado de una calle o sección nueva, el equipo se debe situar unos 4 o 5 metros hacia atrás en el material ya estabilizado anteriormente. Se inyecta la lechada con los mecanismos en funcionamiento manual, y una vez cebado el material inicial, se inicia el movimiento de la máquina procurando mantener la velocidad lo más uniforme posible durante todo el tramo. La longitud de las bandas dependerá del consumo de conglomerante, definiéndose su longitud para que, sin ser excesivamente largas, permitan terminar toda la sección transversal dentro del plazo de trabajabilidad del material y coincidiendo con el vaciado de la tolva del equipo que produce la lechada para proceder a la carga del conglomerante. La carga de agua al distribuidor de lechada se puede realizar en marcha si lo permiten las circunstancias de la obra. Los operadores de las máquinas deben estar especialmente atentos a lograr la homogeneidad adecuada del material,
así como al momento en el que se termina el conglomerante o si se producen posibles atascos para evitar zonas de la obra sin tratamiento. Inmediatamente después de realizar el estabilizado, se procede a la nivelación y compactación del material. Detrás de los equipos de estabilizado, un rodillo realiza un primer planchado de la capa, compactándola en profundidad con varias pasadas vibrando. Posteriormente, la capa se nivela tomando como referencia puntos fijos de la obra, de la calle contigua, o estacas colocadas al efecto, o si se dispone, con un sistema 3D instalado en la propia motoniveladora. Tras la nivelación, se procede a la compactación final de la capa hasta conseguir la densidad mínima requerida del 97-98% de la densidad máxima Proctor modificado. Todo este proceso no debe requerir más de 2 horas, salvo que se compruebe, con el ensayo correspondiente, el plazo de trabajabilidad del material mezclado con cemento, es decir, el periodo en el que no se dañan los enlaces de fraguado y endurecimiento si se manipula el material. Por último, para evitar que el material mezclado pueda perder el agua necesaria para el fraguado del conglomerante y su endurecimiento, durante los días siguientes se debe proceder a su curado. Para ello, se debe mantener la superficie húmeda, bien mediante pulverización de agua con mayor o menor asiduidad en función de las condiciones climáticas, o bien con un único riego de emulsión asfáltica. Si el tramo en obras ha de mantenerse abierto al tráfico de obra, se cuidará que el mismo no dañe la superficie de la capa estabilizada, protegiéndose en caso necesario. Anter e IECA promueven su correcta aplicación desde hace varios años mediante la edición de manuales, recomendaciones y asistencia técnica directa.